Quiero tomar un momento para hablarles con mis amigos mexicanos. Lo siento, estoy leyendo porque mi español aún no es muy bueno, es limitado, pero estoy seguro de que ustedes están al tanto de ello, pero durante este último año, Donald Trump ha repetidamente difamado a México y a los mexicanos. Él los ve como un país enemigo. Quiero que sepan que no comparto con sus sentimientos. Donald Trump ha dicho explícitamente que él quiere empezar una guerra comercial con México y con China. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Y sé que hay muchos que están de acuerdo conmigo. No habrían vencedores en esa guerra. No me gustan los tratados complicados que dan poderes especiales a corporaciones internacionales. Pero sí me gusta el concepto básico del libre comercio. El libre comercio es bueno para todos. Tiene un costo específico, sí, pero eso es lo que lo diferencia del robo. Mientras estoy en desacuerdo con Donald Trump, es importante resaltar el hecho de que sí entiendo por qué la gente lo apoya. Por ejemplo, hay más de 6 millones de mexicanos viviendo y trabajando en nuestro país en este momento ilegalmente. Estas personas no pagan impuesto a la renta o al empleo, pero muchos de ellos reciben beneficios del gobierno. Si hubieran millones de nosotros viviendo en su país, trabajando ilegalmente, sin pagar impuestos y recibiendo beneficios de su gobierno, muchos de ustedes se sentirían molestos con la idea. Pero también entiendo el por qué las personas vienen de México para acá ilegalmente. Hay una demanda de trabajadores en Estados Unidos y hay oferta de trabajadores en México. Una persona que dice creer en la economía de mercado no debería querer impedir el libre flujo de mano de obra. Además, si yo estuviera continuamente desempleado en México y viera a millones de otros mexicanos trabajando ilegalmente en los Estados Unidos, yo probablemente trataría de hacer lo mismo. Si alguien está dispuesto a arriesgar su vida para cruzar el desierto a pie en el medio de la noche por una oportunidad de trabajo y contribuir a la sociedad, este es el tipo de persona que yo quiero en mi país. Es cierto, no podemos olvidar que estas personas han rompido las leyes de nuestro país, pero también debemos darnos cuenta de que nuestras leyes de inmigración actuales no son razonables. Yo propongo una solución moderada que incluye consecuencias para nuestros actuales inmigrantes ilegales, pero que al mismo tiempo permita a la mayoría de ellos a vivir y trabajar aquí legalmente. Yo creo en un país regido por leyes, pero también creo en la razón y compasión. Amo a mi país, pero también amo a México y valoro la relación que tenemos. No sé qué sucederá en las elecciones de este año, pero independientemente de lo que suceda, quiero que sepan que aún existen personas racionales y morales en este país.